Pues yo creo que en la carrera. Yo estudié filología hispánica y en la carrera tuve una asignatura que se llamaba Temas y formas de la edad renacentista y ahí lo estudié, ¿no? No solo lo leí, sino que lo estudié, que es una manera, bueno, más profunda, ¿no? Y muy bonita de acercarse a los textos y desde ese momento fue un libro que me impactó mucho. Em, ¿Para qué tipo de lector crees que le vendría bien ahora ponerse a leer La vida nueva? Porque aquí tratamos de hacer recomendaciones que los que venís, que sois gente pues, reconocida pues, en vuestro campo, que vengáis a recomendar un libro, pero también quién puede ser una persona que ahora coja la vida nueva y sienta que le puede aportar algo más que leer a lo mejor las 20 primeras páginas y decir, bueno, esto no es para mí, porque entiendo que será una lectura muy accesible a todo el mundo. Mira, es paradójico porque, o sea, hay que acercarse a la vida nueva, evidentemente, sabiendo que es un texto casi medieval, principios del Renacimiento, y que se escribió, bueno, pues no sé, en un italiano que ya no existe y la traducción es arcaizante y todo esto, ¿no? Entonces hay que acercarse, o sea, hay que atravesar esa barrera, pero en realidad creo que es una barrera pequeña que una vez la has atravesado, pues más o menos puedes... es una cosa también de que se acostumbre el oído, ¿no? Es un poco como leer el Quijote o como leer estos libros que al cabo de un ratito ya estás dentro del propio lenguaje. Pero luego el libro no es tan complejo. Habla de un primer amor y de una primera muerte y son cosas por las que pasamos todos. Y yo creo que desde ese punto de vista es un libro que a cualquiera le puede servir y acompañar. Lo que pasa es que, bueno, sí que es verdad que hay que saber que está esa barrera de los siglos que han pasado, que hay que atravesarla, ¿no? Que no es como ponerse a leer un libro contemporáneo que entramos enseguida en el lenguaje. Pero yo creo que eso es algo que a veces nos echa para atrás y que, bueno, al cabo de un ratito estamos ya en ese tipo de gramática y de sonido y no es tan difícil. ¿Crees que es necesario tener cierto entrenamiento, cierto bagaje para entrar en este tipo de libros? Tú que además tienes una relación académica con el lenguaje y A con... ver, el bagaje siempre está bien, ¿no? Pero yo creo que sobre todo hay que cogerlo sabiendo lo que se está cogiendo, ¿no? O sea, no te puedes leer igual un libro, una novela negra publicada hoy, que te lo lees ahí tirado en la playa y todo maravilloso y te entretiene y no te lo puedes leer igual que si coges un texto del siglo XII, del siglo XIII, ¿no? Tienes que saber a qué te estás acercando un poco. Pero creo que con cierta pausa y cierto reposo, muchos de esos libros no son tan inaccesibles como a veces nos parece, digamos. Pues fíjate, no sé si la gente opina lo mismo, porque leer a los clásicos hoy en día es casi es una rara avis, ¿no? Incluso yo mismo, ¿no? Que yo sí, bueno, pues tengo cierto bagaje lector y leo habitualmente y tal. Reconozco que me cuesta cierto trabajo entrar en algunos clásicos y es algo que me da mucha pena porque entiendo que en ese tipo de libros está prácticamente condensada casi toda la literatura que ha venido después, pero es verdad y que bueno, que hay un público muy extenso, lamentablemente, y me voy a incluir yo también, no voy a decir que no, que nos cuesta mucho trabajo entrar en ese tipo de libros y no sé si es tanto por el lenguaje o es tanto por... no sé por qué puede ser, pero nos cuesta mucho trabajo. Bueno, es natural y yo lo entiendo. Y yo al final me he acercado a estos libros también porque los he estudiado y quieras que no, vas de la mano de un profesor y te metes en ellos de otra manera, ¿no? Yo lo entiendo. Y también, bueno, hay muchas cosas que hay que contextualizar, ¿no? No solo del lenguaje, pues normalmente son libros con ediciones críticas que de repente tienes Mm. una nota al pie de, bueno, claro, esto en la época significaba no sé qué, ¿no? Porque no todo lo puedes interpretar como hoy. Pero a mí me fascina mucho atravesar esas complicaciones y ver que hay cosas que son iguales que hoy, ¿no? Y cosas que... Entonces, eso me parece muy bonito. También es verdad que, por supuesto, bueno, eso, no sé, hay clases maravillosas en la universidad, hay ediciones críticas y yo diría ya que hay hasta
vídeos de YouTube, ¿no? Yo sé que las Sí. universidades ya de Nueva York y de tal cuelgan charlas, o sea que si alguien necesita la guía, yo creo que hoy es más fácil que nunca encontrarla, ¿no? Pero bueno, que te tiene que apetecer. A quien no le apetezca leer a Dante, pues también está bien. Hablabas antes de las vinculaciones que le encontrabas a la vida nueva con la vida de ahora, la verdadera vida nueva. Y, y bueno, mencionabas ciertos aspectos que me recordaban un poco a No todo el mundo y a, bueno, pues esas relaciones de primeros amores, primeras pérdidas, bueno, un poco cogidas a lo mejor ahí con de soslayo. Me imagino que lo tuviste muy en cuenta o muy en mente para la hora de escribir este La verdad es libro. que yo creo que me influyó más con mi primer libro. Mm, Antes de No todo el mundo publiqué una novela que se llama Los nombres propios y sí. creo que esa novela tenía mucho de la vida nueva. No todo el mundo, no creo que tanto, ojalá tenga algo, pero creo que no tiene una relación tan directa. Creo que no todo el mundo tiene un realismo que no tiene la vida nueva y, mm, y habla en realidad no tanto de primeras veces, sino de segundas, terceras, cuartas y quintas, ¿no? Entonces, creo que estaba más vinculado con mi primer libro que con este. ¿Y cómo fue el proceso de crear No todo el mundo? Porque, bueno, quien no lo sepa, quien no lo haya leído, es un compendio de relatos, de historias de amor, desamor, entre, bueno, pues diferentes parejas que son, que de alguna forma son muy identificables con el lector, no solo con nosotros, sino con historias que hemos vivido en nuestro entorno, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso de recopilación de todas esas historias? No sé si te has basado en experiencias más o menos reales, más o menos que te hayan contado, o ha sido todo producto de tu imaginación. Sí a todo. Eh, Siguiente pregunta. no, no, bueno, claro que me he basado en cosas que he Mm. leído, me he basado en cosas que veo. Lo que pasa es que es verdad que no hay ninguna historia ni ningún personaje que yo haya trasladado literalmente de la realidad a la ficción, ¿no? Me he fijado más en dinámicas que veo y luego me he inventado personajes y me he inventado conflictos y les he puesto esas dinámicas, ¿no? Mm, En patrones, en cómo está organizada la sociedad, en si asumimos que una viuda de 73 años no tiene intimidad, en de qué se suele quejar. Es un libro también que habla mucho de los roles de género, ¿no? De qué se suelen quejar las mujeres y de qué se suelen quejar los hombres en las parejas heterosexuales. Entonces, observando esas dinámicas, las he intentado bajar a tierra y personificarlas en personajes de carne y hueso y en conflictos cotidianos, digamos. Seguro que no soy el primero que te... Bueno, sé que no soy el primero que te lo dice porque ya te lo he escuchado decir en varias entrevistas, pero es impresionante el hiperrealismo que hay en el libro. Es, Muchas gracias. es impresionante. No sé si era una cosa que tú de verdad querías imprimir en el papel o es algo que ha venido a colación de las historias. Sí, yo creo que es un poco, creo que juego mucho con el detalle y me gusta mucho dar mucha sensación de verosimilitud. Entonces sí que creo que ese hiperrealismo era un objetivo, no sé, más o menos inconsciente, ¿no? Una no se sienta y dice, voy a escribir un libro hiperrealista. Pero creo que sí tiene mucho que ver con mi manera de escribir, con las cosas en las que me fijo y con las cosas que quiero transmitir también. Eh, Cuando venís escritores tengo siempre mucha curiosidad de cómo se fragua el libro, pero ya no en vuestra mente, sino fuera de ella, ¿no? En cuadernos, en esquemas, en qué software usáis para escribir, si lo hacéis en Word, si lo hacéis en un cuadernillo, ¿cómo fraguaste tú, no todo el mundo, en ese plano ya bajándolo al Bueno, barro? de nuevo sí a todo. La mayor parte se escribe en Word. En Word tengo varios documentos siempre
y la mayor parte se escribe en Word. Me apunto cosas en el móvil. Suelo tener un cuaderno por cada libro en el que también voy tomando notas y voy haciendo mini esquemas o cosas, apunto cosas de los personajes y así. Y luego una cosa que hago bastante, sobre todo cuando está ya más avanzado el libro, es mandarme emails. Ujú. Porque en el email ya no se me pierde. Llega un momento en que yo ya no sé dónde tengo apuntadas las cosas, tengo un montón de... si abro otro Word ya es como otro Word más y ya no sé cómo titularlo para acordarme de la escena que iba ahí y tengo 1000 notas en el móvil y empecé un cuaderno y luego apunté en un papel y luego... Entonces llega un momento en que lo tengo todo ya tan desorganizado que si se me ocurre una escena o una idea o algo, me la mando al email y entonces ya cuando me siento a escribir al día siguiente, pues voy a los mails que me he mandado y voy cumpliendo órdenes de mi yo del pasado. Y te funciona supongo que cada uno tiene su propio orden, ¿no? Y ese desorden aparente No, para una persona cada como yo. libro, no, yo cada libro que empiezo quiero ser más ordenada, pero ahí llega un momento en que no lo consigo y no sé si es parte del propio proceso, ¿no? A una le gustaría que se le ocurrieran las ideas en el orden idóneo para ir metiéndolas en el texto y para que todo fuera encajando. Pero a veces se te ocurre algo primero que no puedes meter hasta mucho después y a veces las cosas más básicas tardan en llegar, entonces tienes que ir anotando y asimilando un poco ese desorden, pero no es como yo en mi desorden me entiendo, lo padezco mucho y me encantaría ser un poco más ordenada, pero creo que hay algo del trabajo creativo que es así y hay que aceptarlo como viene.